Me sorprendió relativamente porque en realidad ya llevábamos muchos meses de activación del conflicto israelo-palestino en torno a Gaza. Por lo tanto, de alguna manera, esos jóvenes que se movilizaron en ese momento, no solamente en los campus españoles, sino que en muchos otros países del mundo, ya habían estado expuestos a distintos mensajes en relación a ese conflicto. Casi diría que sorprendió más que tardara tanto, teniendo en cuenta que bueno, las universidades son caja de resonancia de lo que ocurre fuera y quizás es un público mucho más proclive a movilizarse porque tienen más conocimiento, también tienen tiempo, están estudiando y suelen solidarizar más con determinadas causas. Creo que hay varias razones que explican por qué en esta ocasión se tardó. Por una parte hay que entender el cambio de perfil del estudiante universitario. No estamos en los años 60, 70, 80 incluso, primeros 90, en que la universidad estaba muy politizada. Entonces, creo que ha habido un proceso de desmovilización o de despolitización de los estudiantes universitarios. Por otra parte, hubo una propaganda muy insistente desde los gobiernos incluso, en contra de los propios palestinos y más a favor de la posición que Israel tenía ahí, porque no hay que olvidar que Israel es un país europeo occidental desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, etc. Y por lo tanto, digamos, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en el conflicto entre Ucrania y Rusia, los gobiernos tenían una posición muy clara de apoyo a Israel. A nivel general, mundial, lo que influyó fue el que fueran pasando los días, las semanas y los meses y se convirtiera en una especie de rutina, ¿no? En Gaza. Yo creo que eso conmovió a un sector de la opinión pública. Desde el punto de vista particular de lo que ocurrió en España, creo que hubo mucho de efecto imitación, porque este movimiento había empezado en universidades en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera se contagió, ¿no? el movimiento. Por eso creo que son dos las razones que explican el que esto haya empezado en mayo, que curiosamente hizo que luego se desactivara en junio porque el curso terminaba. Creo que el resultado hay que medirlo en su conjunto, no solamente en términos estrictamente españoles, sino que en su conjunto como un movimiento estudiantil global. Los propios estadounidenses que habían empezado antes estaban empezando a agotarse y veían que en las universidades francesas, en las españolas, en las alemanas, en las mexicanas, etcétera, en las argentinas prendía esto, pues les volvía a dar fuerza para seguir, ¿no? Por eso creo que el resultado hay que verlo a nivel global. Bueno, cuando hablamos de demandas que hacen los estudiantes sobre cuestiones que tienen que ver con la actualidad política, estrictamente política, y un conflicto armado en Gaza es política, pues evidentemente a cualquier institución, no solamente a la universidad, le supone tensionarse, ¿no? Y las instituciones tienen un ritmo distinto al que pueden tener los manifestantes y tienen obligaciones distintas también a las obligaciones que pueden tener los manifestantes, en este caso estudiantes, ¿no? Es cierto que los estudiantes son la universidad, pero no son solo los estudiantes de la universidad es algo más complejo y entiendo que de alguna manera pues, las autoridades de las distintas universidades al posicionarse buscaron un poco el equilibrio institucional. La tesitura de posicionarse pues adoptó posiciones más bien intermedias, por ejemplo declaraciones de apoyo a los estudiantes o de condena a lo que estaba ocurriendo en Gaza, pero no necesariamente eso suponía que fuesen a dar pasos mayores. Creo que hay que verlo con ese grado de complejidad. Porque lo que estaba pasando en Gaza era un día y otro exactamente lo mismo. Por lo tanto, también desde el punto de vista mediático, la cuestión de los estudiantes generó un interés nuevo por parte de los medios. Era fácil para los medios hacer una comparación y una vez que esto se convierte en una especie de tendencia mediática global, sin lugar a dudas que iba a llegar a la población general en Palestina y así fue sin duda.